Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos al Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas en el que invitamos normalmente a personalidades de la vida política, del mundo de la empresa, de la economía, de la cultura. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación de Canal 8 y también del programa de Directo al Objetivo a don Carlos González Segura, su delegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Don Carlos, bienvenido y muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Bienvenido, bien hallado y muchas gracias a ustedes. Bien, don Carlos estuvo, bueno, don Carlos ha participado y participa con frecuencia en otros programas de este canal, y particularmente en este mismo de Directo al Objetivo. Estuvo en otra ocasión, estuvo allá por finales de 2004, y bueno, la actualidad, como la actualidad siempre nos manda, pues vámonos a rogarle a don Carlos González Segura que nos comente sus impresiones sobre ese comunicado en el que ETA anuncia el alto el fuego permanente, pero que no se compromete a renunciar a otras actividades delictivas ni a disolverse. En todo caso, el compromiso es una exigencia que ha hecho tanto el Gobierno como la clase política española en general, porque así se fijó por el Parlamento español, por el acuerdo adoptado en el Congreso de los Diputados, que ningún comunicado, ningún cambio de actitud se tendría en cuenta, sino partiendo de un cese efectivo de la violencia en todas sus manifestaciones. Esto ya creo que se ha repetido en determinadas ocasiones, tanto por el presidente del Gobierno como por otras personas que han intervenido en este inicio de proceso, el deseo y la exigencia de que la actividad cese en todas sus manifestaciones, porque desde luego la vulneración del derecho mínimo de las personas a vivir en paz también comprende las amenazas y las extorsiones. Y eso que a veces de una manera eufemística se denomina terrorismo de baja intensidad, que no sé si es un término correcto, para mí desde luego creo que es incorrecto. Es muy incorrecto lo de baja intensidad, porque el terrorismo es terrorismo. Exactamente, porque parece que se le quita importancia cuando en realidad tiene, desde la más mínima manifestación de terrorismo, tiene verdadera importancia. Creo que hay muchos aspectos que son destacables en esta nueva situación, ya lo han señalado muchos dirigentes políticos. Hay muchos aspectos, entre otros la situación en la que nos encontramos de ausencia de muertes desde hace 3 años. Esto es un dato muy importante. Es un dato muy importante también los términos del comunicado, porque desde luego son diferentes a aquellos que se han producido en otras ocasiones y parecen abrir una esperanza hacia un futuro que, por largo y complicado que sea, parece que puede ser mejor de lo que ha sido otras veces. Creo que la sociedad española es sensata cuando mantiene una posición de esperanza, al mismo tiempo de cautela, pero siempre de esperanza en que este fin del terrorismo esté cercano. Y creo que si todos trabajamos correctamente en ese sentido y ayudándonos entre todos los demócratas, que es lo que exige la sociedad española, el fin tarde o temprano estará cerca. Sí, ETA invoca el seguimiento de un proceso democrático. Y yo quería plantearle a usted, ¿usted entiende que es viable la conversión democrática, entre comillas, de una banda terrorista? Yo confío en que lo sea. Yo creo que sí es viable, y en otros países se ha visto esa transformación, y también se ha visto en España personas que eran muy cercanas o incluso que estaban dentro, pertenecieron a ETA o cercanas al entorno de ETA, y han cambiado radicalmente y se han convertido en demócratas convencidos. Yo creo que es posible, y como decían días pasados el presidente del Gobierno, Europa, una de las ideas básicas de la construcción europea es la paz, y en esto tiene también que empapar a estas personas que equivocadamente durante un largo periodo de tiempo han mantenido muchos años. Sí. Muchos años y muchas muertes. Muchos años, muchas muertes, mucho sufrimiento, mucho padecimiento, mucho temor en la población, porque si bien es cierto que cuando uno visita el País Vasco, pues la vida transcurre con normalidad, aparente normalidad, lo cierto es que cuando se escarba un poco o cuando se conoce un poco las intríngulas en determinados ambientes, conoce
que efectivamente hay personas que viven atemorizadas y personas que no se pueden o no consideran prudente adoptar determinadas posturas. Esto es con lo que hay que acabar y creo que estamos en ese inicio. Con todas las comprobaciones, con todas las cautelas y con toda la precaución que deba haber, pero también, insisto, con toda la esperanza, porque creo que el objetivo es tan ilusionante que merece la pena poner toda la carne en el asador para obtener un resultado feliz. Sin duda, sí, hay que visitar el País Vasco porque a veces desde la lejanía puede dar la impresión de que, bueno, de que las vivencias de una situación democrática es general en toda España y que en todas las partes pues existe la libertad de expresión, existen, en fin, tantas y tantas libertades. En el País Vasco no para todos. Y efectivamente esa es todavía, esperemos que deje de ser un baldón, ha sido una falta de libertad democrática. Es decir, no se ha vivido la democracia, el sistema democrático en el País Vasco. No se ha podido vivir. No se ha podido vivir con la misma frescura, tranquilidad e intensidad con la que se ha vivido en el resto de España. Eso es indudable. El problema es que hay personas en esos territorios que lo ven justo desde el lado contrario y que aún se sienten ellos vulnerados en sus derechos fundamentales, porque yo creo que más de uno de los que mantienen esas posturas las mantienen convencidos. Creo que están equivocados, pero también al mismo tiempo considero que ellos lo dicen desde el convencimiento más profundo. Esto es lo que hay que intentar. Sí, pero ellos son conscientes, tienen un autogobierno, digamos, prácticamente total. Yo no creo que se pueda decir que haya país en el mundo con un mayor grado de descentralización y de autogobierno que el que hemos logrado en España, el que hemos construido en España desde el año 78 en adelante. Nosotros, en ocasiones cuando se exige desde determinados sectores contraprestaciones políticas, mayores contraprestaciones que las que se han otorgado en España, las que nos hemos otorgado todos los españoles, apoyándonos en la Constitución del 78, no se pueden negar. Y de hecho, cuando se hacen comparaciones con otros procesos como el de Irlanda del Norte, pues prácticamente lo que se acordó en Irlanda del Norte para el cese de la violencia, a cambio del cese de la violencia, no llega ni de lejos a lo que ya tenemos en España todos los territorios, tanto el País Vasco como el resto de las comunidades autónomas. Incluido el País Vasco, se da a veces esa paradoja de que, bueno, si hay esa insatisfacción, en todo caso es paradójico porque ellos son, y además los nacionalistas vascos son los que han gobernado el País Vasco. Es decir, a veces en coalición, pero bueno, siempre con una mayoría muy preponderante y con unos principios nacionalistas muy claros, ¿no? Por lo tanto, si todavía les parece poco, pues ellos son, ni siquiera ha habido una fuerza, digamos, de ámbito estatal, bueno, el Partido Socialista a veces en coalición con ellos. En coalición, nunca. En coalición, pero no en solitario. Nunca en solitario. Nunca en solitario, es decir, el gobierno autónomo, el gobierno del País Vasco ha sido un gobierno nacionalista siempre. Y además ha dado lugar a una etapa de inmenso desarrollo en el País Vasco. Es decir, todo el periodo democrático tras la aprobación de la Constitución y la aprobación de los estatutos de autonomía, pues en el País Vasco se ha vivido, igual que en el resto de España, un periodo de inmenso desarrollo y de extraordinaria prosperidad. Sí. Bien, otro aspecto, sale adelante en el Congreso de los Diputados el nuevo Estatuto de Cataluña, en cuyo preámbulo figura el término nación. Vamos a tener de momento dos naciones, España y Cataluña. En la calle hay quien se pregunta eso. Nos acercamos a la reconversión, antes hablábamos de conversión a la democracia, ahora nos acercamos a la reconversión del Estado de las autonomías en un Estado federal de naciones. Yo creo en todo caso que tampoco hay que extremar o cargar demasiado las palabras, porque lo cierto es que España mantiene, en cuanto a su estructura territorial, mantenemos arrastrando desde el siglo XVIII, desde principios del siglo XVIII, con el advenimiento de los Borbones, mantenemos arrastrando ese problema de encaje de los distintos territorios que componían el Reino de España,
que sufre, como todos sabemos, una transformación importante con el cambio de dinastía de los Austrias a los Borbones. Es cuando se inicia este problema del encaje territorial de Cataluña en el conjunto de España. Es una cuestión que a lo largo de la historia no ha quedado definitivamente resuelta. Creo que la discusión actual proviene de ahí y efectivamente hay que buscarle una solución que agrade a todos, que agrade por supuesto al conjunto de España, pero que también agrade al conjunto de Cataluña. El término nación, dicho de una determinada manera o de otra, ¿es lo importante? Yo no creo que sea lo importante. De hecho, en este sentido se utiliza en numerosas instituciones catalanas el término nación. Se habla de instituciones nacionales catalanas en numerosos aspectos. Yo no creo que sea lo importante el término. Lo importante es lograr un acuerdo marco en el que toda la comunidad española, incluida, es decir, y dentro de ella la comunidad catalana, se sienta conforme y a gusto. Creo que en Cataluña hay un sector importante de la población que planteaba esta modificación, y de hecho todos reconocemos que en el momento de la aprobación de la Constitución el título octavo se cerró de una manera provisional hasta tanto más adelante se volviera a tratar este asunto. Me parece que por ahí van los tiros y creo que lo fundamental no es tanto el término nación. A lo largo de la historia han tenido mayor o menor carga, tanto el término país como el término nación. Los Países Vascos, el País Vasco, los países catalanes, siempre se han utilizado determinados términos, o la nación canaria, es un término que históricamente se ha utilizado. En la medida que seamos capaces de descargarle de una carga negativa a esos términos, pues será mejor para lograr una convivencia pacífica entre todos. Bien, sí, a veces las palabras, aunque esa palabra... Las carga el diablo. Sí, las palabras son las palabras y los hechos también. Y bueno, probablemente la mayor dificultad pueda estar en esa solidaridad que sí que hay que ejercer con la lata del gofio del conjunto de las comunidades autónomas, ¿no? Porque si eso va, como se ha dicho, en demérito o en perjuicio de comunidades como la Canaria, que no sé hasta qué punto eso va a ser cierto o no, pues, pero bueno, confiamos en que el gobierno del Estado... El gobierno del Estado tiene que garantizar la solidaridad. Tiene que velar. El gobierno del Estado tiene, y ahí es donde entramos en la parte importante, la verdaderamente importante y el meollo de la cuestión. El gobierno del Estado, por supuesto, que tiene que garantizar la solidaridad interterritorial. Y esto, como digo, es lo fundamental y no el término que se utiliza. Lo que tenemos que conseguir es un territorio estructurado y la correa de solidaridad entre todos los territorios. Lo cierto es que los catalanes en un determinado momento plantean que los criterios que se utilizaron hace 20 años han variado y en consecuencia había que variar los baremos. Y creo que en parte no le falta razón a la hora de plantearlo. Otra cosa es la solución que evidentemente tiene que satisfacer en un mínimo común a todas las comunidades españolas que formamos este proyecto común. Sí, bien, estas son opiniones del subdelegado del Gobierno. Recordemos que don Carlos González Segura es licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna, es jurista, aunque después se especializó, en materias, digamos tal, pero es jurista básicamente, y son, por lo tanto, opiniones no solo políticas, sino también de base jurídica, ¿no? Lo cual pues es un aliciente más, pues, para escucharle con atención y con respeto, como siempre, ¿no? El 13 de mayo de 2004, usted recordará la fecha, tomaba posesión del cargo de subdelegado del Gobierno de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En aquellas primeras horas de su nombramiento, usted, don Carlos, intuía todas las dificultades y los sustos que progresivamente iba a tener que lidiar durante estos ya casi 2 años. Es verdad que en equipo con don José Segura, como delegado del Gobierno, y usted, cuando tomó posesión, intuía... No, yo no intuía nada, porque yo no suelo pararme a pensar en las dificultades con las que me voy a encontrar, sino directamente, digamos que me lanzo a la piscina. Y pero honradamente, antes de lanzarse a la piscina, cuando estaba en el trampolín, de decir, bueno, pues acepte el nombramiento, tal, adelante,
Hombre, yo suponía que no era una responsabilidad sencilla ni fácil de acometer en el día a día, porque hay evidentemente aspectos complicados y difíciles. Pero yo creo, de todas formas, que vivir en general es difícil y complicado en todos los sentidos. Vivir desde lo más sencillo y lo más liviano cotidianamente ya es difícil. De manera que quizás lo importante también en este aspecto es enfocar las cosas en un sentido positivo, con ilusión y con ánimo de afrontar las dificultades que vayan surgiendo, que unas veces son mayores y otras pues no tan dificultades, sino todo lo contrario. Muchas veces son alegrías y aspectos muy satisfactorios y favorables. Afrontarlos con optimismo y con ánimo de vencer las dificultades. Creo que ese es el enfoque que debemos dar siempre a los problemas que nos encontramos en la vida, y en este caso pues igual. Sí, esa es una óptica, digamos, muy deseable y tal. La vida evidentemente es difícil, sobre todo cuando se toma con responsabilidad. La vida es lucha, cuando se toma con responsabilidad. Otra cosa es aquellos que se lo toman como un vacilón, ¿no? Entonces, o fastidiando a los demás y esas cosas, ¿no? No ha habido ningún instante en que ha pensado en decir, bueno, usted cómo trata al dedo Pepe o tal, mira, ahí te quedan. No, en absoluto. En primer lugar, y cuando el delegado del gobierno, cuando José Segura me ofreció colaborar con él, sí me pidió que esto era para todo el tiempo que fuera necesario y con una dedicación exclusiva. Yo me comprometí con él en que fuera todo el tiempo que fuera necesario, y mientras él no considere oportuno prescindir de mí, desde luego yo estaré a su lado. Pero tampoco he tenido la tentación, que conste que no he tenido esa tentación. He tenido momentos difíciles, he tenido momentos que más que momentos difíciles, a veces uno se siente cansado por eso, aunque solo sea por el esfuerzo del día a día, ¿no? Pero en ningún momento he tenido la sensación o la intención o las ganas de abandonar en absoluto. Además de trabajar al ritmo que marca el señor Segura Clavel, no es nada fácil, ¿no? Es hombre de ritmo de trabajo. Es un hombre de ritmo de trabajo, efectivamente, y de mucho empuje. Pero eso más que agotador casi se agradece, porque él muchas veces va marcando pautas y nos lleva detrás de esa pauta que va marcando. Yo creo que eso no es malo, todo lo contrario. No, él va el primero, sí. Bien, globalmente, ¿cómo se desarrollan los entendimientos y las cooperaciones entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Gobierno del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Digo, globalmente, ¿no? Globalmente se desarrollan bien. Yo creo de todas maneras que nuestra función también, nuestro papel como institución de delegación de gobierno es favorecer el buen desarrollo de las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Eso es un papel que corresponde a la delegación del gobierno. Y en este sentido nosotros desde luego ponemos todo de nuestra parte para que así sea. Y no puedo decir que no haya buena disposición en la mayoría de los casos. Lógicamente, pues a veces surgen conflictos, como en todo, pero no puedo decir que no haya siempre, en la mayoría de los casos, buena disposición por parte de la Comunidad Autónoma y por parte del resto de las instituciones, del resto de las administraciones, en la colaboración interadministrativa. De otra manera sí que es mejorable esa coordinación o consenso de esfuerzos. Siempre. Siempre. Bien, fíjense... Incluso por nuestra parte también. Sí, fíjense, distintos puntos de vista, distintas ópticas. Las frecuentes visitas ministeriales a las islas pues son interpretadas por algunas instituciones, empezando por miembros destacados de la Comunidad Autónoma, del Gobierno de Canarias, pues como si fuesen, digamos, visitas ya preelectorales de inconfundible sabor demagógico, propagandístico, etcétera, etcétera. La verdad es que se han producido abundantes visitas ministeriales. Se han producido abundantes visitas ministeriales y yo, lejos de creer que son visitas demagógicas, por supuesto yo considero que ponen de manifiesto un verdadero interés del Gobierno de España en la situación y en los problemas y en el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Algunas que pueden parecer de poca importancia, pero que no lo son, ni muchísimo menos, como la misma estancia de vacaciones del presidente del Gobierno en Canarias, que aprovechó además para hacer visitas a distintas islas, conocerlas, conocer sus problemas y también entrar en cuestiones concretas de los problemas de las islas, como concretamente ocurrió tanto en el Hierro como en La Gomera.
Yo creo que hay una verdadera sensibilidad del gobierno, todos los ministros han visitado Canarias, todos se han preocupado por los problemas de la Comunidad Autónoma de Canarias, por nuestros problemas, todos han aportado desde su ministerio trabajo intenso para colaborar en la solución de los problemas de la Comunidad Autónoma de Canarias y en situaciones concretas, como fueron por ejemplo el temporal Delta o la reciente crisis, podemos decir, de llegada de inmigrantes a Canarias, pues la vicepresidenta del Gobierno, acompañada de un equipo de colaboradores, han estado en la Comunidad Autónoma empapándose de la situación con la que nos encontramos y tratando de buscar solución a los problemas que vivimos. Bien, hablaba usted antes de buenas relaciones en general, magníficas relaciones. Bien, pero sin embargo, distintas consejerías del Gobierno autónomo y particularmente la de Presidencia y Justicia, no sé si porque ahí colisionan o no determinadas funciones, pues el señor Ruano y esa consejería que él pilota, a veces sale pues con planteamientos que da la impresión de que no son que no estén muy consensuados con ustedes, ¿no? Es decir, por ejemplo, ni él ni el propio gobierno, el anteproyecto este que está camino del Consejo Consultivo, el anteproyecto de ley del Sistema Canario de Seguridad y de la Policía Canaria. Bueno, es cierto que después nunca se lleva a término, nunca cuaja. Es decir, pues eso es que hay una voluntad ahí de establecer la Policía Canaria. Es decir, bueno, la Policía Canaria en todo caso hay que partir de una situación que es la que es decir, de una norma jurídica que es el Estatuto de Autonomía, que contempla esa posibilidad. Dentro del Estatuto de Autonomía, la comunidad autónoma puede desarrollar, lógicamente, sin necesidad de mayores compromisos con el gobierno del Estado, puede desarrollar lo que el propio Estatuto contempla. Otra cosa distinta es que se plantee una modificación de aquello que contempla el Estatuto de Autonomía, de esa posibilidad que contempla el Estatuto de Autonomía. En este caso, pues el Gobierno del Estado, concretamente el Ministerio del Interior, ha dicho que en aquello que sea competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, nada tiene que decir, y respecto de la competencia del Estado en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Gobierno hoy por hoy se mantiene en el mantenimiento de las policías del Estado, de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, porque entendemos que son, entiende el Ministerio del Interior, entiende el Gobierno, y desde luego yo mantengo esta postura, que son policías con un alto grado de conocimiento, un alto grado de eficacia, de preparación, y mantiene además un nivel de coordinación internacional que en ningún caso podría asumir la Comunidad Autónoma de Canarias sola. Esta es la postura del Gobierno y esto es lo que mantenemos nosotros, ¿no? mire, era tradicional, yo supongo que, no sé si eso ya será cosa del pasado, distintos, ¿cómo diría yo?, distintos roces, no diría celotipias, pero sí distintos roces entre Guardia Civil, Policía Nacional. ¿Todo eso ha pasado, ya ha desaparecido o todavía queda? Por aquello de que donde hubo siempre queda, y retuvo. siempre hay roces que provienen lógicamente también de la pugna entre cuerpos y, sí, y de la misma eso todavía queda algo. Sí, de la misma manera que hay enfrentamientos entre provincias y entre ciudades que están cercanas y entre hermanos, pues lógicamente entre los cuerpos que son cuerpos hermanos, pues siempre hay roces que derivan de la propia nivel de competencia entre ambos, ¿no? Al dedicarse ambos a la misma materia. En ocasiones quizá se pierden esfuerzos en estos roces, quizá habría que extremar la precaución por conseguir que el esfuerzo sea común hacia un objetivo común, que es en realidad el que es la seguridad ciudadana. Y también la intercomunicación entre ellos, me imagino, que es mejorable. Sí, es mejorable, efectivamente es mejorable, pero ya digo que deriva en numerosas ocasiones de tener dos organizaciones diferentes, destinadas al mismo fin, pero organizaciones diferentes al fin y al cabo, con una historia también diferente, y que pugnan entre sí, que a veces esa pugna pues hasta se fomenta desde los propios mandos para conseguir mayores rendimientos en el personal, ¿no? Sí, oiga, ¿y qué le parece esa reclamación del consejero, señor Ruano, de un sistema meteorológico propio? Bueno, porque dice que están como oscuras.
Yo, francamente, hay algunos aspectos que no termino de comprender, porque precisamente de lo que se está hablando es de que en este momento reciente se utilizaron informaciones que procedían de Estados Unidos, ¿no? De manera que, más que propio, lo que creo que lo que debemos reforzar es la intercomunicación internacional más que ir a la localización, ¿no? Porque parece que hay una contradicción entre ambas manifestaciones, ¿no? Sí. Y por cierto, ¿cómo fueron las actuaciones y cómo han ido las ayudas, las prestaciones a los damnificados por parte de la Administración del Estado? Digo, los damnificados por la tormenta tropical del Telmo. Yo creo que el Estado, una vez terminados los efectos del temporal, durante el temporal, lógicamente, nuestra posición o nuestra actuación fue de total coordinación, es decir, no nosotros hacia la comunidad autónoma, sino todas las administraciones, creo que actuamos con un nivel de coordinación y de colaboración muy alto, y creo que el resultado fue, en este sentido, fue un buen resultado. Y una vez terminados los efectos del temporal, una vez analizadas los desastres, la reacción del gobierno de España fue también inmediata, e inmediatamente se adoptó un decreto ya estableciendo los cauces a través de los cuales se iban a viabilizar ayudas a la Comunidad Autónoma de Canarias. La vicepresidenta del gobierno se desplazó a Canarias en ese mismo fin de semana, es decir, temporal fue a principios de semana, el fin de semana ya estuvo la vicepresidenta aquí en contacto con todas las administraciones que sufrieron el golpe de la naturaleza, y se establecieron, como digo, medidas administrativas que ya están dando sus frutos, porque se han trabajado, lógicamente esto ha llevado un tiempo. ¿Se están ejecutando? Se comenzó con la presentación de los proyectos de restauración de infraestructura. Estos proyectos han tenido que ser analizados, digamos, cuantificados. Estamos hablando de más de 50 millones de euros en daños ocasionados en distintos municipios de Canarias. Una vez hecha esta valoración, ambas administraciones, la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, pondrán los presupuestos extraordinarios necesarios para abordar la ejecución de estos proyectos. Bien, vamos con seguridad ciudadana, ¿no? Tanto en los planos de necesidades como de recursos disponibles, que me imagino que siempre son escasos, ¿no? Entonces... Siempre son escasos, pero creo que en este punto bien podemos felicitarnos de haber avanzado y de haber cumplido el compromiso que se estableció, que nosotros fijamos, de mejorar, en primer lugar, con distintos escalones. Nosotros señalamos, lo señaló el delegado del gobierno y lo dije yo también desde el principio, que nosotros nos fijábamos como objetivo, en primer lugar, un equilibrio interprovincial. Lo hemos conseguido, hemos mejorado mucho en este sentido la situación de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que a lo largo de los años anteriores había sufrido una pérdida y un desequilibrio en cuestión de efectivos, sobre todo de efectivos policiales, de personal, me refiero a efectivos en personal. Y en segundo lugar nos fijamos también como objetivo el mejorar las ratios de policiales, incrementar las plantillas, y una vez logrado este objetivo, que ya lo hemos conseguido, hemos cubierto, podemos decir que al 100%, cuando decimos al 100% no quiere decir que en un momento determinado estén el 100%, porque siempre se producen o bien traslados, o bien bajas, o bien bajas por el motivo que sea, pero podemos decir que técnicamente estamos en el 100%, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en Guardia Civil. Y un segundo escalón en materia de plantillas era el incremento de plantillas, que también estamos... Actualización de plantillas, porque claro, estaban ustedes hablando sobre unas plantillas ya antiguas, unas plantillas obsoletas, ¿no? Sí, pero la mecánica administrativa es la que es, y en materia de personal es la que es. No se puede cubrir más que aquellas plazas que se tienen. En primer lugar, considerábamos que lo lógico y lo sensato y el proceder normal era conseguir que se cubrieran las plantillas, y una vez conseguido esto, poder incrementar las plantillas que teníamos. Ambos pasos están dados y estamos ya en el incremento de plantillas, aparte de haber diseñado un plan de seguridad para la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que contempla, entre otras cosas, una redistribución de los efectivos, tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, en ambas provincias, en aquellas islas, concretamente hablo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en aquellas islas donde conviven Guardia Civil y Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía. Hemos hecho aquí en la isla de Tenerife una redistribución de zonas
que estaba pendiente desde hacía muchos años. Concretamente en la zona del sur, el sur de la isla, la Comisaría de las Américas tenía una competencia territorial mucho más amplia de la que efectivamente realizaba, y nosotros, con la que efectivamente, hasta donde se había desplegado Cuerpo Nacional de Policía. Hemos modificado esto, hemos atribuido a Guardia Civil 2 municipios que sobre el papel correspondían al Cuerpo Nacional de Policía, concretamente los de Guía de Isora y de Santiago del Teide, mientras que hemos atribuido a la Cuerpo Nacional de Policía los otros 2 municipios, Arona y Adeje, que como digo, los 4 corresponden al Cuerpo Nacional de Policía, y ahora los hemos dividido 2 para uno y 2 para otro, proponiendo el despliegue de la Policía Nacional en ambos municipios, del Arona y Adeje. Y también hemos hecho algunos cambios, consideramos que necesarios y además desde un punto de vista práctico interesante, como es que Tegueste pase a ser del ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, cuestión que algunas personas... Señor alcalde, no está por la labor. No sé por qué. Pues porque prefiere la Guardia Civil. Pues no sé por qué prefiere la Guardia Civil, porque efectivamente el resultado de seguridad ciudadana debe ser el mismo, trabaje un cuerpo o trabaje el otro. Y desde este punto de vista nosotros consideramos más útil y práctico que en el municipio de Tegueste le corresponda al Cuerpo Nacional de Policía, precisamente porque se daba el sinsentido de que la Guardia Civil tiene que atravesar un municipio que corresponde a la Policía Nacional para ir a Tegueste, y la Policía Nacional tenía que atravesar un municipio de la Guardia Civil para desplazarse dentro de sus propios municipios. Es decir, para ir desde el casco de la Laguna a Bajamar o a Tejina había que pasar por Tegueste, y la Guardia Civil de Tacoronte tenía que pasar por la Laguna para ir a Tegueste. Esto es un sinsentido que nosotros creemos muy necesario suprimir. A lo mejor don Vidal, que es un buen alcalde, a lo mejor lo que quería eran los 2 cuerpos. Sí, pero esto no lo permite la ley. Quería que no perder la Guardia Civil y también asimilar al Cuerpo Nacional. Pero esto la ley no lo contempla. Yo no digo que la ley en su momento se cambie, pero en la actualidad la ley no lo contempla. La Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado establece que allí donde está la Guardia Civil no esté el Cuerpo Nacional de Policía y viceversa. Oiga, y bueno, don Carlos, hay que recordar que nació en Santa Cruz de Tenerife, pero desde siempre ha sido lagunero de pro. Y bueno, y tengo que preguntarle por la Laguna, porque precisamente su alcaldesa, doña Ana Oramas, bueno, él de hecho ha trabajado en el Ayuntamiento de La Laguna en distintas responsabilidades, pero doña Ana Oramas, de un modo reiterado, a veces da la impresión de que tienen ustedes dos ahí un contencioso, no sé si personal, no creo que personal, pero sí un contencioso bastante rarillo, a cuenta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sus dotaciones en Aguere. Yo no tengo contenciosos ni con Iñaki Gabilondo, agrias polémicas ni con Iñaki Gabilondo. Hombre, con Iñaki Gabilondo usted no, supongo que si fuera con Jiménez Los Santos usted a lo mejor. Pero bueno, no estaba yo en el tema periodístico de los grandes popes, sino en esa discusión, en esos planteamientos que la alcaldesa de La Laguna, doña Ana Oramas, plantea como queja reiterada en cuanto a la dotación para para La Laguna, tanto para la ciudad como para el aeropuerto de Los Rodeos, que evidentemente es una puerta de entrada muy importante a la isla. Por supuesto, yo creo, y lo puedo decir clarísimamente y alto, que la ciudad de La Laguna ha sido objeto de cuidado por parte de la delegación de gobierno y de la subdelegación de gobierno, no por el hecho de que el subdelegado, vamos, que yo... No porque barra usted para casa. No porque barra para casa, no porque yo sea de La Laguna y también lo sea el delegado del gobierno. No por esto, sino porque efectivamente la ciudad de La Laguna se encontraba en una situación en ratios y en estadísticas de las peores de España. O sea, prácticamente se podría decir que era de las peores ciudades en cuanto a número de policías por habitante. Y ya no está así. Y era así porque además nosotros los canarios tenemos que explicar fuera de Canarias efectivamente cuál es la realidad de las islas, porque desde fuera no se comprende bien nuestra realidad. En ocasiones hay personas que me han dicho, no, la ciudad de La Laguna es igual que cualquier otra ciudad de la península. Me ponían en una ocasión en el ministerio como ejemplo Alcalá de Henares, y nosotros lo negábamos, yo personalmente lo negaba, decía, mira, la ciudad de La Laguna no tiene nada que ver con Alcalá de Henares, en primer lugar porque no tiene a Madrid al lado con una superestructura policial que no tiene La Laguna, pero es que además de eso, Alcalá de Henares no tiene un aeropuerto y una universidad y una distribución territorial como la que tiene La Laguna.
una dispersión de sus barrios como la que tiene La Laguna. De manera que hay realidades que deben ser explicadas y son comprendidas después si se explican bien. Y en este sentido La Laguna ha tenido el mayor incremento de plantilla que ha tenido ninguna otra ciudad en Canarias en los últimos, en este periodo, y desde luego mayor que el que tuvo nunca en la época anterior. Pero todavía le faltan efectivos. Y todavía le faltan porque efectivamente se trataba, como dije en un primer momento, de llenar la plantilla y la hemos cubierto y queremos incrementarla. Y queremos incrementarla, en todo caso nosotros sí contemplábamos que el aeropuerto de Los Rodeos forme parte de la plantilla de la ciudad, porque así también lo viene a determinar la ley, que un aeropuerto tan cercano de la ciudad no puede tener una comisaría específica, pero sí que tendrá plantilla que no salga, digamos, que no sea detraída de la actual, sino de aquella plantilla superior que crearemos. Bien, don Carlos, vamos con, dentro de la seguridad ciudadana, el tráfico de drogas. Recientemente pues daban cuenta ustedes del aumento en 2005 tanto del número de denuncias como de detenciones, etcétera, etcétera, ¿no? En 2005. También en el transcurso de estos últimos tiempos se puso en marcha esa operación de vigilancia de los centros escolares, ¿no? Y quería yo preguntarle si efectivamente, porque hay una cosa que llama la atención, sí, se producen detenciones, etcétera, pero la droga sigue llegando, siguen llegando las aprehensiones, por lo tanto, quiere decirse que a los grandes capos, vamos a decirlo así, esos, bueno, pues permanecen todavía impunes. Y supongo que algún capo, capillo o lo que sea habrá entre nosotros, ¿o no? Entre nosotros no. No, entre usted y yo eso está claro. Eso está clarísimo. Digo entre nosotros. Sí que hay entre nosotros, en nuestra sociedad, evidentemente. A las islas, por supuesto. Por supuesto que por supuesto, ni su delegado de gobierno ni este aprendiz de periodista tienen nada que ver con el tráfico de drogas. Ni queremos. Precisamente ni queremos. Porque estamos sensibilizados con este asunto, es por lo que yo le hago la pregunta, porque nunca cae ningún pez gordo. Yo creo que efectivamente hay personas, en nuestra sociedad, personas que se dedican, sin ninguna duda, a ese tráfico inmundo e inmoral. La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la actuación de las policías del Estado en esta materia ha sido muy intensa en estos años. Concretamente en el año 2005 se han logrado resultados casi se puede decir que espectaculares, además de nuestro propio personal de las propias comisarías y estos cuarteles de la provincia, de la propia comandancia de la Guardia Civil y de las propias comisarías de la provincia, porque se han dado golpes superiores a los que nunca se habían dado. En Tenerife concretamente, la Policía Nacional incautó más de 38.000 pastillas de droga sintética, que es el mayor alijo que se ha capturado nunca en España, y debe tenerse en cuenta o debe destacarse que esto produce un efecto inmediato sobre la seguridad ciudadana, porque esas pastillas no se venden en bloque, esas pastillas se distribuyen en las zonas de ocio, provocando el efecto que produce. En primer lugar, relacionado con la delincuencia, y en segundo lugar relacionado también con la salud pública, porque evidentemente la droga, como se decía que el eslogan, la droga mata, ¿no? Que es absolutamente cierto. La droga destruye a la persona y la droga termina matando a la persona que la consume o que se hace consumidor dependiente de ella. Son grandes golpes. También en el año 2005 se han producido incautaciones de cocaína. Concretamente aquella operación en la que intervino la policía francesa era el mayor golpe que se ha dado en Francia contra los capos de la droga. De manera que son resultados muy importantes. Ojalá que se puedan seguir produciendo, que se puedan seguir capturando, desarticulando redes locales y desarticulando o atacando redes internacionales. El efecto, como digo, es en los golpes importantes, pero también se han dado, estos no tienen tanta trascendencia, pero sí que se producen incautaciones continuas. Hace 2 días
la Policía Nacional incautó 2 kilos de cocaína. Y estos son capturas muy habituales. Y 2 kilos de cocaína suponen un montón, muchísimas dosis que se distribuyen en pequeños, distribuidores en el menudeo de la droga. Sí. Y también en el año pasado se desarticuló, la Guardia Civil y Policía Nacional han desarticulado más de un laboratorio de fabrica pequeñas dosis, o las dosis pequeñas de cocaína, de heroína, también de distribución, redes de distribución en determinados municipios, en Candelaria, en Granadilla, de manera que los resultados son importantes en el sentido global y en el sentido, es decir, en el sentido, digamos, sí, de los grandes vendedores y de los pequeños vendedores también. Y después está esa operación que puso en marcha el Ministerio respecto de la seguridad y la consumo y venta y consumo de droga en los centros escolares, que creo que es una operación muy importante y que se debe de mantener año tras año, porque es desde luego el lugar donde mayor intensidad debe hacer la policía y, por otro lado, la comunidad educativa. De todas maneras, sí que probablemente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en determinados momentos es probable que les falten también medios humanos, medios técnicos, para ir a esas cabezas que yo le digo, que probablemente cuando decimos entre nosotros, pues bueno, pues entre nosotros ahí puede haber algún esto que incluso que nos den lecciones de moralina y cosas de estas y que sean auténticos capos. Y sería bueno, igual que ahora pues se está clarificando en determinadas instituciones, pues se está clarificando, ¿no? A ver si han metido o no la mano en la lata del gofio, quiero decir público, pues también sería bueno de empezar a desenmascarar a estos traficantes de la muerte, ¿no? Que son traficantes asesinos. Bien, en todo caso, ¿se está produciendo conexión con los planes insulares y municipales, digo, en el campo este de la droga, o todavía hay que avanzar más? Hay que avanzar más. En todo caso, digamos que la seguridad ciudadana, la actuación de la seguridad ciudadana va en una línea de investigación y persecución del delito, y los planes municipales y los planes... ¿Y no tendría que haber una conexión, don Carlos? ¿No tendría que haber una conexión mayor? La hay, la conexión la hay, y además hay, digamos que reuniones y coordinaciones continuas, pero es cierto que son campos distintos. Una cosa es el campo educativo y de formación, y otra cosa es el campo de la investigación específicamente del delito. Bien, cárceles, han anunciado, el Ministerio del Interior, nuevas cárceles hasta 2012, me parece, de aquí a 2012. ¿Cuántas nos van a tocar en Tenerife, en la provincia, en Canarias, digamos, para aligerar un poco ese hacinamiento que se está produciendo particularmente en Tenerife 2? En Canarias es imprescindible la prisión de Gran Canaria. Esta es la que es necesaria, que ya viene siendo necesaria desde hace años en Canarias, y esta es la que produciría un descongestionamiento de la prisión de Tenerife 2. ¿No es necesaria nuevas construcciones en Tenerife? No, tales como están los planteamientos del Ministerio, y no es que lo digamos nosotros, sino ya este es el proyecto que hay de antiguo, la construcción de un centro penitenciario en Las Palmas daría solución al problema de congestión de Tenerife 2, porque precisamente la congestión de Tenerife 2 es de personas que vienen desde fuera, de otras islas. Vamos con el renglón de la inmigración. Coalición Canaria y también el Partido Popular pues han censurado. Antes hablaba usted de la la gestión de la crisis de afluencia de subsaharianos a Canarias, particularmente en los últimos meses. Estos días atrás, doña Mercedes Roldós, diputada del Partido Popular por Las Palmas de Gran Canaria, por la provincia de Las Palmas, pues planteó en las Cortes descoordinación de ministerios, inacción del Gobierno, petición de nuevas relaciones, de restablecer las buenas relaciones con la Unión Europea, incluso exigía una información trimestral en el Parlamento, en la comisión correspondiente del Parlamento, sobre presión migratoria. ¿Qué pasa? ¿Que les ha desbordado, que este flujo de ahora último ha desbordado cualquier previsión que pudiera tener el Gobierno del Estado? El fenómeno de la migración entiendo que no se puede analizar fuera o con independencia del análisis primero que hay que hacer de qué es lo que está ocurriendo en África ahora y que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo.
Luego el problema que sufre el continente africano no es un problema de un mes para acá o de un año para acá, es un problema que se ha ido gestando durante años y que no se va a solucionar, ni muchísimo menos, en cuestión de meses, ni en cuestión de 1 o 2 años. De manera que este es el enfoque que hay que darle. Es un problema que padecemos nosotros, cuyas consecuencias las padecemos nosotros en cuanto al tránsito de personas, pero el problema verdaderamente lo tienen en el continente africano, donde están padeciendo hambre y miseria, consecuencia de unos largos años de mal gobierno y de mala gestión. Y a partir de ahí, creo que el gobierno de España ha actuado, en primer lugar, desde el punto de vista diplomático, cosa muy importante que se ha querido olvidar o que se quiere obviar cuando se hacen estas críticas, en el restablecimiento de buenas relaciones, no digamos con la Unión Europea, que eran buenas y no ha habido que restablecerlas, que yo sepa, nunca han sido malas nuestras relaciones con la Unión Europea, desde luego desde que somos socios, miembros de la Unión Europea. Se han restablecido las relaciones diplomáticas plenas con Marruecos, que esas sí que estaban truncadas durante una larga etapa. Esto ha dado lugar a una muy buena conexión en materia de inmigración, y ahora el gobierno está trabajando en Mauritania porque se ha producido efectivamente un desplazamiento hacia Mauritania, y esto producirá buenos resultados en un periodo corto. ¿Y después tendrán que seguir con Senegal? Y después tendremos que seguir, no España, porque lo que puede hacer España, que es mucho, la intensificación de la ayuda económica española a África ha sido extraordinaria. España ha incrementado en los 2 últimos años, ha multiplicado por 3 y por 4 los recursos que destina no solamente a la integración de los inmigrantes, sino también al fomento y a la cooperación con el desarrollo. Ese es el camino que está marcando España, el fomento y la cooperación en el desarrollo internacional con los países pobres. Debe tenerse en cuenta que la diferencia de renta que hay entre España y el norte de África es la mayor diferencia de rentas que hay de frontera en el mundo. Ninguna frontera en el mundo tiene una diferencia de renta tan importante como la que tiene España respecto del norte de África. Del norte de África, la de los países que están por debajo de Mauritania, es inmensamente menor todavía. ¿Ni siquiera la de México con respecto a Estados Unidos? Ni siquiera la de México ni de lejos. Únicamente entre las dos Coreas hay una diferencia de renta similar. No. Pero la más intensa en todo el mundo es la que existe entre España y el norte de África. Bien, también, digamos, pues el Grupo Popular del Cabildo de Tenerife, el señor Llanos, ha criticado días atrás ese retraso de la instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, del SIVE, por ejemplo, con respecto al litoral andaluz, ¿no? El sistema de vigilancia exterior lo que facilita es la detección, en contra de lo que pueden pensar algunos, lo que facilita es la detección de las embarcaciones que vienen hacia las costas canarias. No es un sistema para evitar que lleguen embarcaciones, sino es un sistema para detectarlas y por tanto poder actuar más tempranamente en el salvamento de estas personas. La Administración española, tanto la Salvamento Marítimo como la Guardia Civil, están directamente implicadas en el salvamento mucho más allá de nuestras fronteras, mucho más allá de nuestras costas, porque el Salvamento Marítimo llega hasta muchas millas al sur de Canarias, para trabajar en la defensa de estas personas que no son nacionales españoles ni parten de nuestras costas. Sin embargo, están dedicando un esfuerzo enorme en salvar las vidas de estas personas. Lo mismo hace la Guardia Civil, está salvando vidas continuamente de personas. Otros, desgraciadamente, se ahogan. Pero al lado de esta actuación humanitaria de salvamento de estas personas, al lado de esta actuación está la otra actuación también humanitaria, que es lo que España debe liderar y está liderando en la Unión Europea, porque poco puede hacer aisladamente España. España, como digo, ha incrementado de una manera espectacular su contribución a la cooperación y al desarrollo de los países pobres. Y además tiene que liderar la contribución de la Unión Europea y de la comunidad internacional, porque ni siquiera la Unión Europea aisladamente puede solucionar el problema de este continente que, como digo, ha llegado a unos niveles de miseria y de pauperación extraordinarios. Se han dado cifras muy variables, 1.200, 1.700, 2.000 personas que en los últimos meses han podido perder la vida en esta travesía. Yo creo que esa estimación no se puede hacer en un sentido exacto. Se puede hacer una estimación de cuántas se piensa que puede ser. Pues si han llegado tantas, pues se hace un cálculo aproximado o se hace una estimación. Pero lo importante es conseguir que ese tráfico no se tenga que producir. Lo importante es conseguir que no salgan, la que desde luego no se hunde es la que no sale.
Y para conseguir que no salgan, en primer lugar hay que darle una expectativa. En primer lugar, dar una solución inmediata, pero luego hay que dar una expectativa a esos países para que esas personas no tengan que salir de ahí. Porque además es verdaderamente triste ver cómo los sectores más jóvenes y más fuertes de la población, porque las personas que llegan aquí son personas sanas y fuertes, esas que será la base de esa población para el futuro, la están perdiendo esos países. Están siendo arrancadas, sí, desgraciadamente de sus naciones para irse a trabajar en el extranjero. Don Carlos, aparte de los vuelos, digamos, a Madrid, a Málaga, etcétera, los frecuentes vuelos, con todo, digamos, con los acompañamientos que lleva cada uno de los trasladados, etcétera, etcétera. Hay sectores de la población de Tenerife que están preocupados sobre todo con esos menores que por lo visto no se pueden repatriar de ninguna manera, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se puede decir ante esa situación? Hay sectores de la población y de la ciudadanía, no sé si solo de la ciudadanía, sino incluso de personas que ocupan puestos de responsabilidad, que parecen ocuparse más de que se produzcan naufragios y que mueran ahogados personas a 1.500 millas al sur de Canarias. Parece preocuparles más eso que la situación de los menores en nuestra comunidad. Yo creo que estas menores, como menores de edad que son, merecen una especial atención de la autoridad, de la administración española, de todas las administraciones, tanto la administración del Estado como de aquellas otras administraciones que tienen además competencia directa en esta materia. Están llegando, son un problema, y creo que seríamos muy mezquinos si trasladáramos el punto de gravedad del problema y nos ocupáramos de nuestra sociedad, de nuestra situación o nuestro bienestar económico, antes que la desgracia de esas personas que siendo menores de edad están en esa situación. Bien, extranjería parece que se ha agilizado, es decir, usted nos habló, no sé si se acordará, en la primera entrevista de agilidad, de autorizaciones de residencia, de trabajo, etcétera. ¿Todo eso se ha agilizado realmente? Yo creo que realmente se ha agilizado. La gestión en extranjería ha mejorado considerablemente. Hemos adoptado determinadas medidas apoyándonos en medios modernos como Internet y no digamos ya el teléfono, pero sí el correo electrónico, que nos ha dado facilidad para permitir ir eliminando aquellas largas colas que se producían en la oficina de extranjería, ir mejorando la gestión del día a día en esa oficina. Hemos adoptado, como digo, medidas de tipo administrativo que han facilitado, han mejorado la gestión, y creo que esto lo reconocen tanto los ciudadanos individuales como las personas que trabajan de manera profesional con la oficina. Oiga, vamos a ver, dos preguntas. Fíjese, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Y aquí queda muchísimo en el tintero. Bien, pero solo dos preguntitas. Primera, dos preguntitas ya casi, finales, ¿no? Control de aeropuertos, control, digamos, de esa inmigración irregular que llega en avión. ¿No se puede hacer más? El control de aeropuertos lo realiza de manera efectiva la policía. Una cosa es el control de aeropuertos y otra cosa es luego el control de la población que entra en Canarias. Debe tenerse en cuenta que en Canarias entran más de 11 millones de turistas al año, con lo cual estamos hablando de turistas que luego se quedan vulnerando, digamos, el permiso de residencia como turistas, ¿no? El periodo máximo que tiene el visado de turista. Contemos con eso, que son 11 millones de personas las que entran en Canarias como turistas al año. Hay control en el aeropuerto y hay control en la calle, y efectivamente se producen numerosas expulsiones a diario. O sea, las subdelegaciones de gobierno, de la misma manera que ocurre en otros lugares, es decir, en el resto de España, aquí en las subdelegaciones de gobierno se producen expulsiones habitualmente de personas que han transgredido la norma. También hay otras que se quedan en situación irregular, pero hay control por parte de la policía. Oiga, no me voy a contestar directamente, pero yo le voy a preguntar. 2007, La Laguna, o hasta 2008 su delegación del gobierno. Yo lo dije a lo largo de la entrevista. Me comprometí con el delegado del gobierno por un periodo de 4 años. En la medida en que el delegado del gobierno no prescinda de mi servicio, y desde luego yo estoy en ese equipo. Las candidaturas, no a La Laguna, sino a todas las instituciones para el año 2007, las determinará el partido en sus respectivos órganos, y ahí se decidirá lo que haya que decir. Pero yo, mi ocupación es
Usted es un hombre profundamente, digamos, familiar. ¿Le dedica el tiempo suficiente a su familia? Yo dedico a la familia todo el tiempo que puedo dedicarle, no, creo. Que puede, lo he dicho. Por eso digo que yo suficiente. dedico todo el que puedo dedicarle. Yo creo que la intensidad que le dedico y la calidad también que le dedico, no soy yo el que lo tiene que decir, pero creo que... ¿Se preocupa por eso? Me preocupo por eso y creo que se nota esa preocupación. Muy bien. Pero bien, creo que es una pregunta que deberían de contestar mis hijos y mi su mujer. señora. Esperemos que cuando vean la entrevista no empiecen a protestar. Bien, muchísimas gracias. ¿Usted quiere agregar algo más? No, gracias, insisto, las gracias las doy yo al canal de televisión, que de luego siempre me siento aquí como en mi propia casa, y al entrevistador con el que creo poder decir que tengo amistad. Puede decirlo, creer no, puede afirmarlo. Muchísimas gracias, don Carlos González Segura, por estar aquí. Vamos a estar a disposición siempre en este canal de todo lo que sea colaborar en esas responsabilidades que tienen ustedes entre manos. No queremos dejarles solos, no se sientan solos, que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nunca se sientan solos. La ciudadanía está con ellos, está con ustedes. Y está con ustedes pues porque ese es su trabajo de todos, la seguridad, no es solo de los profesionales que están dedicados a eso, muchas veces con heroicidad y con falta de medios, por mucho que digan los altos cargos. Bien, dicho eso, como siempre, desearles lo mejor, que sean ustedes felices en la medida de lo posible, es decir, que colaboren con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es intentar ser felices también. Muchas gracias.